El extranjero, de Albert Camus. Análisis del personaje, Meursault. ¿Un personaje que es psicópata o alguien que simplemente no sigue los cánones sociales? Para empezar, el protagonista es una figura desapegada, o al menos así se refleja según los estándares de la sociedad y de la normalidad. Pero, ¿qué es ser normal? En las personas esta palabra no tiene efecto alguno. La normalidad como tal no existe, solo es un personaje indiferente a los demás que no se adhiere a lo moralmente aceptado en nuestra sociedad, sobre todo en los años 40. Es un personaje muy crítico de la realidad y de la existencia del ser humano, y analizando su psique podríamos concluir que es un extranjero en su propia vida, pues no vive lo que realmente siente y se encuentra ajeno de su esencia como ser. Recordemos que principalmente fue condenado por ser indiferente a la muerte de su madre y no por el crimen cometido. Para comenzar, analizaremos dos frases. La primera, una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos, y la segunda, se mostraban abatidos, tristes y silenciosos. Ambas frases revelan lo sensible y frágil que es el personaje protagonista, puesto que mientras todos los personajes se encuentran en duelo, el protagonista se deja llevar por sus sentimientos físicos. Sin embargo, podríamos concluir que no es un personaje insensible, sino que evita ver la realidad, puesto que es una realidad muy dolorosa. Adicionalmente, lo que más llama la atención es que no tenía importancia alguna, tal como se cita en el texto, poder fumar en frente del cadáver de su madre. Eso no es nada más ni nada menos que otro argumento para demostrar lo frágil que es el personaje, puesto que para no tomar en consideración la realidad, actuaba como de costumbre. Aún así, muchas personas lo pueden catalogar de un personaje impasible, duro o frío. Eso es solamente porque nos dejamos llevar por los estándares de la sociedad y no vemos los problemas personales. Esta problemática ocurre a diario mundialmente. Cita número 4. ¿Cómo quisiera saber cuando respondí ayer? Pero cuando responde cuando murió su madre, cual indica ayer. Nuevamente se evidencia que el personaje protagonista intenta evadir la realidad. No sigue los patrones sociales, como de costumbre, puesto que cualquier persona estaría haciendo luto después de la muerte de su madre. En cambio, el personaje protagonista, al día siguiente del velorio, salió a pasear con María, y fueron a un parque de agua y posteriormente al cine a reír, lo cual al cabo del tiempo llamaría mucho la atención de los jueces. Probablemente el protagonista sufre de depresión sonriente, en donde normalmente las personas que lo padecen buscan enmascarar la realidad demostrándose como seres felices, cuando realmente no lo son. Las personas no suelen darse cuenta de que lo padecen, y normalmente la gente que lo padece se cuestiona mucho de la realidad. Adicionalmente podemos ver esta cita mera indiferente, la cual aparece en distintas partes del relato. Esto se debe a que, según el protagonista, como se puede inferir, su vida no tiene sentido ni un objetivo claro. Acá apreciaremos dos citas más. Nunca se cambia de vida y la vida no vale la pena ser vivida. Con ambas citas del texto podríamos confirmar que el protagonista es un ser muy reflexivo. Se refiere a que morir a los 30, 60 o cualquier otra edad poco importa, puesto que independiente de cómo y cuándo uno muere, la sociedad va a seguir funcionando. La persona sería olvidada de igual manera y la humanidad continuaría con el mismo ciclo por años. Y de esto surge la pregunta filosófica: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es nuestra finalidad como seres humanos? Asimismo, se evidencia que el protagonista se siente ajeno a su propia vida. Por último, se menciona la frase: al día siguiente de la muerte de su madre, este hombre tomaba baños. Con esta cita podemos concluir que se le juzgó por el comportamiento que tuvo frente a la muerte de su madre y no por el crimen cometido principalmente. Por consiguiente, el personaje también es víctima de los cánones sociales. Y vemos que si una persona no se comporta como el resto de la sociedad, sería juzgada permanentemente. En conclusión, el personaje no es un psicópata ni tiene problemas mentales. Solo se siente ajeno a su vida y busca escapar de la oscura realidad llena de estereotipos, dolores, entre otras cosas. Y por lo mismo hace alusión a ser un extranjero, puesto a que es un extranjero de su propia vida. A partir de la literatura contemporánea se puede identificar el existencialismo, además de también una corriente de psicoanálisis, ya que se analiza el psique del ser humano y podemos apreciar una focalización interna con un narrador protagonista. Para finalizar nuestra conclusión, los actos son muy importantes, ya que nos determinan mucho frente a la sociedad y muchas veces somos juzgados sin poder defendernos a nosotros mismos.